Si vamos a hablar de pasiones, qué mejor que iniciar esta conversación con una breve interpretación de música de Beethoven, un hombre apasionado por la vida y apasionado por la música. Pero tengo que hablar de las pasiones mías. Y buscando todas las actividades que he desarrollado, especialmente en el ámbito académico, he podido concluir que la verdad es que mi pasión es una sola. Y mi pasión es la búsqueda de la verdad. Y todo lo que hago tiene un poco ese horizonte. Y me quiero referir a dos áreas en las cuales he sido particularmente intenso en esta búsqueda. Una que me ha ocupado prácticamente todo mi tiempo. He definido mi profesión en ella, es la física. Y la otra que ha sido como una compañera que me ha estado asistiendo, que ha estado siempre presente, que entra y sale, y está siempre disponible, como una especie de perrito fiel, y que es la música. Y quiero hablar primero de la física, porque en realidad es la más grande, la que me ha convocado en forma más intensa. La física es una construcción humana referida a la materia. La física se construye sobre la base de preguntas, buenas preguntas. El buen físico es el que hace buenas preguntas y de respuestas. Y las respuestas a uno lo dejan tranquilo por un rato porque inmediatamente de esa respuesta surge otra pregunta. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué calienta el sol? Respuesta, porque el sol es como una hoguera en la cual se cocinan protones. Y los protones se juntan en núcleos de helio y liberan una gran cantidad de energía. Segunda pregunta, ¿de dónde salen esos protones? ¿Cómo se juntan en circunstancias que los protones se repelen por la fuerza eléctrica? Entonces uno tiene que abandonar un poco la física nuclear por sí misma y tiene que irse a un territorio como es la física de partículas, la teoría cósmica, cosmológica del Big Bang, y ahí puede encontrar respuestas de dónde salieron esos protones. Y al modelo estándar de la física tiene que acudir para entender de que hay fuerzas, aparte de la gravedad que junta la nube de protones, que hay fuerzas que permiten que los protones se junten y formen helio, a pesar de la repulsión eléctrica. Entonces, segunda pregunta, nuevamente algo de la física, quizás de otro terreno de la física, y así se van construyendo respuestas sobre la base de preguntas que emergen de las respuestas anteriores, y así se va formando una especie de cadena, una cadena explicativa que hace avanzar la física, y con la cual uno se relaciona en lo cotidiano como físico, usando estas diversas teorías que se han ido formando para explicar lo que uno ve y contestarse las preguntas que uno espontáneamente se está haciendo. Y esto bastaría como pasión, pero la verdad es que lo que es más apasionante es el misterio. Y la verdad es que hay un territorio de misterio en la física. Esa cadena termina en un último eslabón. Y no es la única cadena. A lo mejor, por ejemplo, ese último eslabón es la energía oscura del universo. 75% de la materia del universo es energía oscura. ¿Qué es lo que es? No sabemos. O quizás otro torso de la cadena termina preguntando por qué ese material es superconductor, por qué conduce la electricidad sin roce. Otro eslabón final al momento, donde están parados una serie de físicos buscando respuestas, y en este otro eslabón otros físicos buscando respuestas. Y eso es muy fascinante, porque en realidad uno se encuentra con el misterio y sabe que el misterio es para toda la humanidad, o sea, nadie sabe la respuesta, y eso es muy fascinante. Siempre el enfrentamiento profundo con un misterio y la búsqueda de una solución causa un apasionamiento. Así que hay la dimensión de caja de herramientas que tiene el saber física para resolver problemas y contestar preguntas de lo que a uno se le ocurren, pero tiene también ese aspecto de búsqueda de la verdad. En el caso de la música no es tan obvio que uno busque algo, busque la verdad. Uno escucha la música y la música está ahí terminada, pero el intérprete y el compositor son grandes buscadores.
El creador de música, el compositor, busca expresarse, busca transmitir lo que es. Y el intérprete tiene la función de tomar eso que se transmitió y entregarlo. Para poder entregarlo en verdad, tiene que tomarlo en profundidad y eso no es fácil. El compositor lo que entrega es una partitura, que es una colección de símbolos, son rasgos, son grandes directrices, pero para nada el detalle, para nada la finura, para nada la riqueza íntima que tiene el mensaje que ha querido transmitir el compositor. Y eso tiene que encontrarlo el intérprete, especialmente en el caso de la música más antigua, donde los compositores ya pertenecieron a otra época, ciertamente no viven, uno no les puede preguntar nada, pero además todo el contexto cultural era otro. Entonces, el intérprete tiene que sumergirse en otro contexto cultural, penetrar la mente de un compositor que ya no contesta preguntas, y esa búsqueda tiene mucho de misterio. Así que tenemos misterio en la física y el investigador lo explora, y tenemos misterio en la música y el intérprete también penetra en ese territorio. Entonces, ambas cosas, ambas actividades que han sido muy fuertes en mi vida, han sido oportunidades para mí para enfrentar el misterio con mucha fascinación y con mucha pasión en dos territorios que son importantes. En un caso, en la física, buscamos entender la materia y su comportamiento. En el lenguaje de Stephen Hawking, en su famoso libro Una breve historia del tiempo, la última frase de ese libro es que si logramos entender el universo, hemos comprendido, hemos leído la mente de Dios. Es una manera de decirlo, pero apela a lo íntimo y lo profundo que es la búsqueda de la verdad en el territorio de la materia del mundo natural. Y por otro lado tenemos el ser humano, ese otro objeto de estudio de cada uno de nosotros. Todos fascinamos con el ser humano y todo lo que hacemos es tratando de entender lo que es el ser humano. Y la música es un tremendo territorio para hacerlo, porque ahí el creador se ha expresado en su mayor intimidad, en un lenguaje que tiene poco que ver con el lenguaje verbal que nosotros usamos en lo cotidiano, que ofrece nuevas avenidas de expresión y en el cual el intérprete se sumerge tratando de escarbar y de encontrar lo que hay allí de riqueza, esa foto elusiva de la mente del creador, en este caso un ser humano. Así que tenemos el creador del universo, que es Dios, tenemos el creador de una partitura, que es el ser humano, dos grandes objetos de pasión. Y en el caso mío, los que unifican entonces una vida en torno a la búsqueda de la verdad. Para terminar, me gustaría invitarlos a escuchar un pedazo del impronto número 3, opus 90 de Schubert. Franz Schubert es un músico tremendamente rico, tremendamente profundo, y que ha inspirado a muchos músicos como nuestro pianista Claudio Rau, que en una entrevista con Joseph Horowitz dice que en realidad Schubert es insondable y dice que la meta final de un intérprete es comprender la música de Schubert. Yo he cogido esta pieza porque para mí es una pieza completamente insondable y yo creo que apenas rasco un poco la superficie de las profundidades que hay en ella. Y podría quizás emplear una vida y otra y muchas vidas y dedicarles entera la vida a tratar de entender lo que hay ahí, porque esa pieza tiene lo insondable que tiene el ser humano en sí mismo.